La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Conoce tu Fe. Este programa te ayudará a conocer más la fe católica para que en la medida en que más la conozcas, más ames la fe que Dios nos ha regalado por medio de su Iglesia. Saludos hermanos y hermanas en Cristo, esperando en Dios se encuentren bien. Hoy les estaré hablando sobre San Benito de Nursia, su vida y obras, uno de los santos más conocidos en la Iglesia, pues su legado y orden está extendido prácticamente en todo el mundo. Un punto importante antes de empezar a tratar este santo es la importancia que tengamos claro nosotros que estamos llamados a la santidad, y todo empieza por un sí. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, pero nosotros debemos dejarnos conducir por Él, dejarnos moldear. Debemos ser dóciles a su voluntad, a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A pesar de que muchas veces no comprendamos, debemos actuar con fe en su providencia divina. La santidad es ser amigos de Dios, es estar en gracia de Dios, tener una relación cercana con Él, vivir el Evangelio en nuestras vidas. De esta forma, la vida de los santos enriquece nuestro modo de entender para vivir la santidad. De este modo, todos los santos pues, nos ayudan a poder comprender y a poder vivir lo que Dios pide de cada uno de nosotros. San Benito de Nursia fue un fundador de la comunidad de los benedictinos, ahora conocida como la comunidad benedictina, basada en la Santa Regla, que establece como primacía pues, la humildad, la abnegación, la obediencia como ejes fundamentales de la vida del monje. Imprimió unos usos y costumbres valorados a lo largo de la historia que han hecho de San Benito sea considerado el padre del monasticismo occidental. San Benito de Nursia le tocó vivir una de las épocas más críticas en la historia de la Iglesia, la descomposición del Imperio Romano de Occidente, la implantación de los pueblos germánicos, mucho menos civilizados, asumiendo gran parte del poder y el gobierno de las instituciones políticas y religiosas de aquel entonces, que debió suponer un enorme desconcierto pues, en los campos de la civilización y la cultura. Sin embargo, el legado de San Benito es muy amplio. Los monjes benedictinos fueron los primeros que tuvieron esta conciencia de esta realidad, de este cambio de la época post-romana y sirvieron de puente también entre el mundo antiguo y el medioevo. Y también fueron los encargados de rescatar en cierta forma la cultura y la transmisión de casi todo el patrimonio grecorromano, sobre todo el pensamiento y el derecho, dándole además su última y más completa dimensión. Conocemos a San Benito gracias a los diálogos de San Gregorio Magno, una buena fuente de atención, aunque pues, la figura del patriarca del monacato, ¿verdad? San Benito, hubiera entrado ya en la etapa de la redacción en la época de la leyenda, o sea que no tenemos exactamente algo concreto, algo histórico que respalde, pero podemos aproximarnos bastante bien a este santo. Aún así podemos conocer detalles sobre su vida, que fue testigo de los últimos tiempos del Imperio Romano y que sin saberlo se convertiría en uno de los grandes religiosos de la historia de la humanidad. San Benito nació en el año 480 y murió en el año 547. Nació en una familia noble italiana. Creció junto a su hermana gemela, Santa Escolástica, una gran santa conocida en la Iglesia también. Gracias a su buena situación económica, su familia, la familia de San Benito, pues, lo envió a estudiar a Roma, donde recibió una buena preparación en retórica, en filosofía, en derecho. Pero esta formación, como más tarde diría San Gregorio Magno, no fue el principal querer del santo, porque estaba lejos de la vida que él quería. Y entonces él, en un momento determinado de su vida, se retiró a Subiaco, donde dedicó su vida a la oración. De esta forma, San Benito estableció su vivencia, su primera vivencia, ¿verdad? Su experiencia cercana con Dios en una cueva de difícil acceso, por lo que estuvo años sin que nadie supiera dónde estaba, hasta que un día un sacerdote, guiado por Dios, según San Gregorio, llegó hasta donde estaba este ermitaño, era San Benito. A partir de este momento, algunos pastores campesinos, sabiendo de su pureza, lo visitaban, proveyéndole de alimentos, recibiendo de él instrucciones y consejos también. Aunque vivía apartado del mundo, San Benito, como los padres del desierto, tuvo que padecer las tentaciones de la carne y del demonio, algunas de las cuales han sido descritas por San Gregorio. Cuenta, por ejemplo, que cierto día, cuando estaba solo, se presentó el tentador
un pequeño pájaro negro empezó a volar alrededor de su cabeza y se le acercó tanto que si hubiera querido lo hubiera podido coger con la mano. Pero al hacer la señal de la cruz, el pájaro se alejó. También en otra ocasión tuvo una violenta tentación carnal, como nunca antes había experimentado. Dice que el espíritu maligno se puso ante él, ante su imaginación, el recuerdo de una cierta mujer que él había visto en algún momento, y se inflamó su corazón en deseo. Tuvo una gran dificultad para poder vencerlo. Casi vencido, pensó en abandonar la soledad. De repente sintió la ayuda de la gracia divina, encontró la fuerza necesaria, y viendo de cerca allí a un tupido matorral de espinas y de zarzas, dice que se tiró, se quitó las vestiduras y se arrojó a ellos. Y ahí se revolcó hasta que todo su cuerpo quedó pues lastimado. Fue un acto de fe prácticamente lo que él hizo. Así, mediante aquellas heridas corporales, curó sus heridas del alma. Y nunca volvió a sentirse turbado en este sentido. Tras estos años, el santo se trasladó a Vicorabo, donde le nombraron prior de un pequeño convento. Allí introdujo una gran disciplina basada en las costumbres estrictas que los monjes no toleraron, llegando incluso a intentar envenenarlo. Pero cuando hizo la señal de la cruz sobre el vaso que iba a beber, como era su costumbre, ese se rompió en pedazos y claro, entonces entendió que lo querían envenenar y les dijo: Dios los perdone, hermanos, lo dijo con tristeza, porque ¿por qué habéis maquinado esta perversa acción ante mí? No os dije que mis costumbres no estaban de acuerdo con las vuestras. Tras este incidente, pues entonces San Benito pues decidió volver al lugar donde estaba, en Subiaco, donde mucha gente, pues atraídos por su popularidad que ya había adquirido, entonces quisieron convertirse también, ¿verdad? Convertirse en sus discípulos. Y cada vez eran más las gentes que llegaban y llegó a haber hasta 12 casas distintas donde se alojaban los nuevos monjes. La regla monástica de San Benito reflejó su método de disciplina. En su obediencia era bien estricto, entonces pues eso se tenía que reflejar también en aquellas casas que él iba formando. Y la regla se inicia con un prólogo, el que claramente se expone su altísimo grado ascético del santo y comprende 73 capítulos, escritos en un tono evangélicamente solemne, autoritario, reformador y a la vez benévolo. Era suave y humano también. Algunos de los capítulos más espirituales alcanzaban las veces de sublimidad mística. La regla encontraba en la frase ora et labora la columna vertebral, viendo el trabajo manual como algo necesario y honroso. De esta forma también imitaba a Jesús y a San José, quienes eran modelos en estos tipos de labores manuales. Por su parte, podemos comentar algo de la Santa Regla. Inspirado por Dios, la Santa Regla ha sido inspiración para los reglamentos de muchas comunidades religiosas monásticas también, a nivel actual. Muchos laicos también han querido comprometerse a vivir estos aspectos, ¿verdad?, de la vida, pero claro, adaptadas a la vida laica. Como ya se mencionó, la síntesis de esta regla es la frase ora et labora, reza y trabaja. Es decir, la vida del monje ha de ser de contemplación y de acción, según la enseñanza del Evangelio. Algunos puntos que podemos tomar en cuenta al comentar esta regla son que la primera virtud que necesita un religioso, después de la caridad, es la humildad. Decía también San Agustín, ¿cuál es la primera de las virtudes? La humildad. La segunda, la humildad. La tercera, la humildad. Entonces San Benito también le ponía mucho énfasis a la virtud de la humildad. La casa de Dios es para rezar y no para charlar, decía San Benito. Todo superior también decía que debe esforzarse por ser amable como un padre bondadoso. No podía ser para nada un ogro. El ecónomo, el que administra el dinero, tampoco debe prestarse para que humille a nadie, a ninguno de los frailes. También decía que cada uno debe esforzarse por ser exquisito en el trato con los demás hermanos. Cada comunidad debía formar parte, ¿sí?, algo así como una buena familia, de los cuales todos, de esa familia se aman. Y que cada uno debería evitar ser vulgar, o sea, entrar en familiaridades, entrar en volverse como el mundo, sino pues tendrían que ser sublimes. Recordando lo que decía San Ambrosio, pórtate con nobleza, portarse con nobleza es una gran virtud. El verdadero monje debería ser no soberbio, no violento, no comilón, no dormilón, no perezoso, no murmurador, no denigrador, sino casto, manso, celoso, humilde y obediente,
como el Señor nos había enseñado y como nos enseñan las Sagradas Escrituras. El convento es definido como una comunidad aislada del mundo, en clausura, pero vinculada a él por la hospitalidad. Respecto a los tiempos del rezo de descanso, San Benito estableció un estricto horario en el que la reflexión y el rezo marcaba la vida de los monjes, siendo esencial para la purificación de la persona. Del mismo modo, la oración de los monjes era de gran valor, era como una intercesión a Dios por la humanidad. La alimentación debía ser básicamente vegetariana, solo ingiriendo productos que nacieran del suelo, de los que ellos mismos cultivaban. Las horas de las comidas eran siempre las mismas, tenían una disciplina en esto, el almuerzo a la hora sexta, la cena al anochecer, pero también había momentos de ayuno, el cual era muy importante en su vida de piedad. En definitiva, aunque San Benito pues, no pretendió fundar una orden religiosa como tal en su momento, por lo menos eso es lo que él no se imaginaba, pero la aplicación de las costumbres que él mismo predicaba fue acogido por numerosos fieles que vivían en su pobreza, pues era el alma de un modelo a seguir, de un santo. Curiosamente, la regla de San Benito tuvo un relativo éxito en los siguientes siglos, desde su creación, puesto que diferentes grupos de oración se regían por diversas reglas. Y hubo que esperar hasta el siglo VIII, donde un monje de origen visigodo, de nombre Benito también, en honor a San Benito, que influyó decisivamente sobre los emperadores para que adoptaran la regla de San Benito de Nurcia. En la expansión definitiva de la regla, San Benito jugó un papel muy importante, determinante en el monasterio benedictino de Cluny, fundado en el año 910 en Borgoña, que se expandió rápidamente creando una gran red de monasterios a lo largo de la Europa occidental. Algo muy característico de San Benito y que nosotros conocemos bastante en la actualidad es su medalla. Y pues bueno, vamos a tratar de narrar brevemente lo que significa. Al frente en la medalla aparece San Benito con la cruz en la mano y el libro de la regla en la otra mano, con la oración que dice: a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Es una oración para la buena muerte. Y entonces del otro lado de la cara, pues aparece como un escudo que tiene un significado, tiene diferentes letras en latín que tiene su significado. Por ejemplo, el CSPB significa Santa Cruz del Padre Benito. El CSSML significa la Santa Cruz sea mi luz, que está en el crucero vertical de la cruz. El NDSMD significa y que el dragón no sea mi guía, en el crucero horizontal. El círculo comenzando por arriba hacia la derecha, el VRS significa abajo contigo, Satanás. Y el NSMV para atraerme con tus mentiras. Y el SMQL significa venenosa es tu carnada. Y el IVB, trágatela tú mismo. Eso pues a grandes rasgos lo que significa esta medalla de San Benito tan conocida a nivel del mundo. Y podemos, ya para cerrar, podemos decir que la orden benedictina actualmente pues se ha expandido en todo el mundo, monasterios tanto masculinos como femeninos, y hace unos años atrás esta congregación benedictina contaba con 349 abadías y prioratos, 7.800 monjes y cerca de 4.350 sacerdotes. Así que es un legado muy grande lo que nos ha dejado San Benito en estos siglos, ¿verdad?, de historia, y debemos agradecerle a Dios, ¿verdad?, por cada uno de sus santos que surgen en momentos determinados de la historia. Les habló el diácono Jorge Salguero. Que el Señor les bendiga. Conoce tu Fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias o comentarios, favor escribir al apartado 2272, Mayagüez, Puerto Rico 00681.